En las silenciosas sombras invernales de diciembre de 1957, se desarrolló un momento de profundo significado, uno que resonaría a lo largo de las décadas, conmoviendo los corazones de católicos fieles y buscadores de la verdad por igual. Detrás de los muros de un modesto convento carmelita en Portugal, una mujer envuelta en silencio, conocida por muchos pero raramente vista, se preparaba para hablar públicamente por última vez. Su nombre era Sor Lucía dos Santos, y era la última vidente viva de Nuestra Señora de Fátima, la única voz restante de los 3 pastorcitos, a quienes la Madre de Dios se apareció en 1917 con un mensaje para toda la humanidad. Casi 4 décadas habían pasado desde que el mundo escuchó por primera vez sobre las apariciones que ocurrieron en las colinas de Cova, donde la Virgen María vino con un llamado al arrepentimiento, a la oración y a la paz. Con el paso del tiempo, los detalles de aquellas apariciones, particularmente los 3 secretos de Fátima, se convirtieron en fuentes tanto de veneración como de controversia. 2 de los secretos fueron revelados y ampliamente publicados. El tercero, sin embargo, permaneció sellado por instrucción divina, conocido solo por unos pocos dentro de la jerarquía de la Iglesia. Y mientras el mundo se acercaba a las turbulentas mareas de los años 60, la curiosidad y la preocupación comenzaron a crecer. ¿Qué había dicho realmente la Virgen a los niños? ¿Qué advertencias o revelaciones les habían sido confiadas? ¿Y qué significaban para un mundo que cada vez más se alejaba de Dios? Fue en esta atmósfera de tensión espiritual y confusión moral que a Sor Lucía se le concedió permiso para una última conversación pública. El sacerdote elegido para recibir sus palabras fue el padre Agustín Fuentes, un clérigo mexicano que había sido designado como postulador para la causa de beatificación de Jacinta y Francisco Marto, los primos de Lucía, que habían muerto jóvenes pero ya eran considerados santos en formación. Este encuentro entre Sor Lucía y el padre Fuentes, que tuvo lugar el 26 de diciembre de 1957, pasaría a la historia no simplemente como un intercambio formal, sino como una última voz profética de alguien que había estado en presencia de la Santísima Virgen. Después de esta entrevista, se correría un velo permanente sobre la vida pública de Lucía. Todas las solicitudes futuras de entrevistas fueron negadas. Desde ese día en adelante, viviría en profunda reclusión. Sus palabras, sus expresiones, incluso su semblante, quedaron ocultos a la vista pública. Algunos dirían que fue para proteger su paz. Otros, más adelante, se preguntarían si fue para proteger al mundo de algo demasiado pesado para soportar. En una época anterior a las grabadoras digitales, los videos virales o las ruedas de prensa, las palabras de una humilde monja dichas en privado aún tenían el poder de estremecer las almas. Y así fue. Porque en esta última entrevista, Sor Lucía no ofreció reflexiones casuales ni relatos nostálgicos. Habló con solemnidad, con urgencia y con una tristeza inconfundible. Advirtió sobre castigos, penitencias y el peso de un mundo que había dado la espalda al cielo. Lo que estás a punto de escuchar son sus últimas palabras públicas, transmitidas por la voz de un sacerdote que escuchó con atención temblorosa. Aunque la Iglesia más tarde reencuadraría o reinterpretaría este mensaje de diversas maneras, la gravedad de lo dicho aquel día permanece intacta. Ahora entremos en esa habitación. Silenciemos nuestros corazones y escuchemos el testimonio público final de la última vidente de Fátima, Sor Lucía dos Santos. Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie ha prestado atención a su mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos, porque siguen en el camino del bien, pero sin prestar atención a este mensaje. Los malos, por sus pecados, no ven los castigos de Dios que ya están cayendo sobre ellos. Actualmente, también siguen en su camino del mal, ignorando el mensaje. Pero Padre, debe creerme que Dios va a castigar al mundo y lo castigará de manera tremenda. El castigo del cielo es inminente. El año 1960
está sobre nosotros. ¿Y entonces qué pasará? Será muy triste para todos y estará lejos de ser algo alegre si el mundo no reza y hace penitencia antes de entonces. No puedo dar más detalles porque aún es un secreto por voluntad de la Santísima Virgen. Solo el Padre y el Obispo de Fátima pueden conocer el secreto. Mientras el Padre Fuentes escuchaba con creciente preocupación, la voz de Sor Lucía permanecía firme, no dramática, no exagerada, sino cargada con el peso de una urgencia espiritual. Sus palabras fluían no como una especulación, sino como testimonio de lo que había visto, de lo que había oído y de lo que le había sido confiado. Dejaba claro que no era una conversación común, era un llamado final, uno que iba mucho más allá de la política o las suposiciones. Era una llamada a la vigilancia eterna. Y así, con solemne claridad, continuó. Ambos han decidido, sin embargo, no abrirlo para no verse influenciados por él. Este es el tercer fragmento del mensaje de Nuestra Señora, que aún permanecía secreto hasta 1960. Dígales, Padre, que la Santísima Virgen dijo repetidamente a mis primos Francisco y Jacinta, así como a mí, que muchas naciones desaparecerían de la faz de la tierra, que Rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo, si no se obtenía la conversión de esa pobre nación antes de tiempo. Padre, el demonio está librando una batalla decisiva contra la Virgen. Y como usted sabe, lo que más ofende a Dios y lo que le hace ganar el mayor número de almas en el menor tiempo posible, es conquistar a las almas consagradas a Dios. Porque esto también deja desprotegido el campo de los laicos, y el demonio puede capturarlos más fácilmente. También, Padre, dígales que mis primos Francisco y Jacinta hacían sacrificios porque siempre veían que la Virgen estaba muy triste. En todas sus apariciones, nunca nos sonrió. Esta angustia que veíamos en ella causada por las ofensas a Dios y los castigos que amenazaban a los pecadores, penetraba en nuestras almas. Y siendo niños, no sabíamos qué medidas tomar, excepto rezar y hacer sacrificios. Por esta razón, Padre, mi misión no es simplemente contar los castigos materiales que ciertamente vendrán sobre la tierra si el mundo no reza y no hace penitencia. Mi misión es decirle a todos el peligro inminente en que nos encontramos de perder nuestras almas por toda la eternidad si permanecemos fijos en el pecado. Padre, no debemos esperar un llamado al mundo desde Roma de parte del Santo Padre para hacer penitencia. Tampoco debemos esperar un llamado de penitencia por parte de los obispos en nuestras diócesis, ni de nuestras congregaciones religiosas. Nuestro Señor ha utilizado muchas veces esos medios, y el mundo no ha hecho caso. Así que ahora, cada uno de nosotros debe comenzar a reformarse espiritualmente. Cada uno debe salvar no solo su propia alma, sino también todas las almas que Dios ha puesto en su camino. Padre, la Virgen no me dijo que estamos en los últimos tiempos del mundo, pero lo entendí por 3 razones. La primera es porque me dijo que el demonio está librando una batalla contra la Virgen, una batalla decisiva. Es una batalla final, en la que una parte será victoriosa y la otra sufrirá la derrota. Así que, desde ahora, estamos o con Dios o con el demonio. No hay término medio. La segunda razón es porque también nos dijo, tanto a mí como a mis primos, que Dios está dando 2 últimos remedios al mundo: el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y al ser los últimos remedios, es decir, los últimos, significa que no habrá otros. A medida que la conversación se profundizaba, la voz de Sor Lucía transmitía una tristeza profunda, no solo por el futuro del mundo, sino por la ceguera espiritual que ya se extendía por él. Sus palabras no eran duras, estaban cargadas con el peso de una advertencia divina. No especulaba, no adornaba, simplemente transmitía lo que le había sido mostrado y lo que ahora ardía en su corazón como un llamado final por las almas. Volvió su atención a la presencia de la Virgen durante las apariciones,
no como una presencia de alegría radiante, sino como dolor encarnado, un dolor que aún perdura hoy. «Padre», dijo Lucía, «Nuestra Señora de Fátima tiene una expresión triste». La señora nunca sonrió. Siempre estaba muy triste. Y la tercera razón por la que creo que estamos en los últimos tiempos es porque en los planes de la divina providencia, cuando Dios va a castigar al mundo, siempre primero agota todos los demás remedios. Cuando ve que el mundo no presta atención alguna, entonces, como decimos en nuestra manera imperfecta de hablar, con cierto temor, nos presenta el último medio de salvación, su Santísima Madre. Si despreciamos y rechazamos este último medio, el cielo ya no nos perdonará, porque habremos cometido un pecado que el Evangelio llama pecado contra el Espíritu Santo. Este pecado consiste en rechazar abiertamente, con pleno conocimiento y voluntad, la salvación que se nos pone en las manos. Además, como nuestro Señor es un Hijo muy bueno, no permitirá que ofendamos y despreciemos a su Santísima Madre. Tenemos como testimonio evidente la historia de los distintos siglos, en los que nuestro Señor nos ha mostrado con ejemplos terribles cómo siempre ha defendido el honor de su Madre. La oración y el sacrificio son los dos medios para salvar el mundo. En cuanto al Santo Rosario, Padre, en estos últimos tiempos en los que vivimos, la Santísima Virgen ha dado una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario, de tal manera que no hay problema, por difícil que sea, ya sea temporal o sobre todo espiritual, en la vida personal de cada uno de nosotros o en nuestras familias, ya sean familias del mundo o comunidades religiosas, o incluso en la vida de los pueblos y las naciones. Repito, no hay problema, por difícil que sea, que no podamos resolver en este momento mediante el rezo del Santo Rosario. Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos. A medida que el peso del mensaje de Sor Lucía se hacía más evidente, no cabía duda del corazón de su misión. Era un llamado a las armas, no de violencia, sino de oración, arrepentimiento y profunda devoción. No hablaba desde el miedo, sino desde la claridad de quien había visto el dolor en los ojos de la Virgen Santísima, un dolor enraizado en el rechazo del amor divino. Y ahora, recordaba al mundo que se nos habían puesto en las manos dos tesoros celestiales, el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María. Sus palabras se dirigieron entonces al centro de esa devoción y al misterio del mensaje, la segunda parte. «Consuelen al Señor», dijo Lucía, «y obtengan la salvación de muchas almas». Luego está la devoción al Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre Santísima, teniéndola como la semilla de misericordia, bondad y perdón, y la puerta segura para entrar al cielo. Esta es la primera parte del mensaje, que se refiere a Nuestra Señora de Fátima, y la segunda parte, que es más breve, pero no menos importante, se refiere al Santo Padre. Y entonces, con esas últimas frases, la voz de Sor Lucía de Fátima cayó en silencio, al menos públicamente. La última testigo viva de una de las más extraordinarias apariciones marianas en la historia humana, había dicho todo lo que le fue permitido decir. Lo que mantuvo oculto, lo hizo por obediencia a la Virgen. Lo que reveló, lo dijo con la solemnidad de alguien que sabía que su tiempo para hablar casi se había acabado. La entrevista que acabas de escuchar no es un simple documento histórico, no es simplemente una pieza de archivo para estudiosos de María y la devoción. Es para incontables almas alrededor del mundo. Un testimonio sagrado, una transmisión final de un alma que cargó el peso de secretos divinos durante la mayor parte de su vida. Y si sus palabras parecen sobrias, es porque están destinadas a serlo. Pero más que sobrias, son también esclarecedoras. Sor Lucía no usó lenguaje vago, no veló sus advertencias en metáforas, habló con claridad. Dios va a castigar al mundo. Advirtió sobre el pecado, el castigo y la desaparición de naciones de la faz de la tierra, y explicó que si el mundo rechazaba los últimos remedios del cielo,
el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Entonces no se ofrecería más misericordia, no porque Dios dejara de amar a la humanidad, sino porque el mundo habría rechazado su última oportunidad. Deja que eso se asiente en tu alma. Esto no era especulación, no era teoría, no era la opinión de una teóloga ni de una mística. Este fue un mensaje dado por la Virgen misma a unos niños, uno de los cuales creció y llevó ese mensaje con tanta seriedad que pasó el resto de su vida tras los muros de un convento, hablando solo cuando el cielo lo permitía. Para muchos, esta entrevista es un momento decisivo, no porque añada algo nuevo al mensaje de Fátima, sino porque confirma mucho de lo que ya se temía, se presentía o se discernía entre los fieles. Y notablemente, después de esta conversación con el padre Fuentes, no se permitió ninguna otra entrevista pública con Sor Lucía. Ninguna. El silencio que siguió no fue solo físico, fue institucional. Y eso llevó a muchos a preguntarse. ¿Fue el contenido de sus palabras lo que provocó una reacción tan fuerte de parte de las autoridades eclesiásticas? ¿Fue la intensidad de su tono, la naturaleza profética de sus advertencias o el temor de que tales declaraciones pudieran perturbar a los fieles? Fuera cual fuese la razón, el hecho permanece. Ya no se le permitió hablar públicamente. Desde ese punto en adelante, Sor Lucía quedó casi completamente oculta del mundo. Sin embargo, su mensaje vive. En el año 2025, estamos a casi 7 décadas de aquel día de diciembre de 1957. El mundo ha cambiado, moral, espiritual y tecnológicamente. Estamos más conectados que nunca, pero muchas veces más alejados de Dios que en cualquier otro momento reciente de la historia. Las guerras arden, la confusión moral se propaga. Las voces de los santos muchas veces quedan ahogadas por el ruido de 1000 distracciones. Y sin embargo, el mensaje de Fátima, y especialmente el testimonio público final de Sor Lucía, jamás ha sonado con tanta urgencia. Ella habló del Santo Rosario no como una costumbre piadosa, sino como un arma divina, una que podía resolver incluso los problemas más imposibles. Declaró sin titubeos que no hay problema que no pueda resolverse mediante el rosario. Ninguna crisis espiritual, ninguna lucha personal, ningún colapso social es demasiado grande para esta cadena de cuentas. El rosario, dijo, ha sido dotado de un nuevo poder para estos últimos tiempos. ¿Y qué del Inmaculado Corazón de María? Sor Lucía lo describió como la semilla de la misericordia, la bondad y el perdón. No solo una devoción, sino un refugio, en un mundo que cada vez más se burla de la pureza, distorsiona la maternidad e ignora la voz del cielo. El corazón de María se alza como el último faro antes de que la tormenta toque tierra. Rechazarla, advirtió Sor Lucía, es rechazar la última oportunidad de misericordia. También habló del pecado contra el Espíritu Santo, una frase que resuena con gravedad. Es una expresión bíblica que se refiere al rechazo pleno y consciente de la salvación, una vuelta de espaldas a la gracia con pleno conocimiento y consentimiento. En sus palabras, este pecado sería cometido por aquellos que consciente y voluntariamente rechacen la oferta de salvación dada a través de Nuestra Señora. El cielo ya no perdonaría a esa alma. No porque Dios no sea misericordioso, sino porque la misericordia rechazada se convierte en justicia. Esto no es alarmismo, no es catastrofismo. Es verdad, dicha no con rabia, sino con amor. El tipo de amor que advierte antes de que sea demasiado tarde. El tipo de amor que da todo por despertar a un mundo dormido. La entrevista de Sor Lucía no es solo un recuerdo, es un espejo. Refleja el estado espiritual del mundo en 1957. Pero más escalofriantemente, refleja el estado espiritual del mundo hoy. ¿Cuántos han escuchado el mensaje de Nuestra Señora? ¿Cuántos han respondido? ¿Cuántos han elegido la oración en lugar del orgullo, la penitencia en lugar del placer, el sacrificio en lugar del egoísmo?
¿Y cuántos más continúan como si estas palabras fueran simplemente reliquias de un pasado olvidado? Incluso ahora, mientras el mundo en 2025 enfrenta crisis crecientes, confusión moral, agitación cultural, inestabilidad económica e incluso división dentro de la misma iglesia, la voz de Sor Lucía continúa resonando. No esperen un llamado desde Roma. No esperen a su obispo. Cada uno debe comenzar a reformarse a sí mismo. Solo esa línea merece estar escrita en cada puerta de cada hogar, escuela e iglesia. No esperes. La reforma comienza contigo, conmigo, con la oración, el sacrificio, el amor, la humildad. A su manera silenciosa, Sor Lucía ofreció al mundo un mapa. Señaló el rosario, el Inmaculado Corazón y la conversión personal como el único camino a seguir. No era una estrategia, no era un plan de reforma global. Era un salvavidas lanzado desde el cielo a un mundo que se ahoga. Cuando hablamos de Sor Lucía de Fátima, es fácil reducirla a una figura histórica, a una niña que fue testigo de visiones y luego fue silenciada por la vida en clausura. Pero dejarla allí, encerrada en las barras de la historia, es perder de vista la verdad de lo que representa. Lucía no fue simplemente la guardiana de un mensaje celestial. Fue un espejo sostenido ante la humanidad, reflejando tanto la gravedad del pecado como la profundidad de la misericordia de Dios. En 2025, su voz aún llama. No desde nuevas entrevistas ni apariciones en medios, sino desde la resonancia de un mensaje que el tiempo no ha podido silenciar. Si miramos con atención, veremos que la historia de Fátima no es un evento aislado. A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha enviado profetas para hablar a un pueblo que se desliza cada vez más hacia la sordera espiritual. Desde los clamores de Isaías y Jeremías hasta las lágrimas de advertencia de San Juan Bautista, Dios siempre ha enviado llamados al arrepentimiento antes de permitir que llegue el juicio. Fátima está dentro de esa misma tradición, no como folclore, sino como intervención divina. Las palabras finales públicas de Lucía se alinean perfectamente con ese patrón. Sus advertencias no están desconectadas del precedente bíblico. De hecho, son asombrosamente coherentes con el tono de la profecía del Antiguo Testamento. Llamados a regresar a Dios, a arrepentirse, a orar. Todo subrayado por una consecuencia inminente si se rechaza la misericordia. Pero lo que hace al mensaje de Lucía tan particular y aún más inquietante es que dejó claro lo siguiente: esta vez, el cielo no ofrecería otro remedio. En su entrevista, Sor Lucía recalcó repetidamente que el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María eran los últimos dones, las herramientas finales entregadas a un mundo extraviado. No eran simplemente devociones efectivas, sino la última oferta antes de que descendiera la justicia. No hubo mención de nuevas señales o de más videntes por venir. En cambio, declaró que si estos eran rechazados, la puerta no se volvería a abrir. Eso debería estremecernos hasta lo más profundo. Y sin embargo, ¿qué vemos en el mundo moderno? Generaciones enteras creciendo sin aprender jamás a rezar el rosario. Iglesias donde apenas se menciona a María ni se fomenta la devoción. Una cultura tan intoxicada de sí misma que incluso la idea de sacrificio, y mucho menos de penitencia, se considera obsoleta o extrema. ¿Y qué hay del Inmaculado Corazón? ¿Es honrado, entronizado, abrazado en nuestros hogares y corazones? ¿O está olvidado? En un mundo impulsado por la productividad, las distracciones y el ruido digital, la idea de una consagración silenciosa al corazón de María suena extraña, incluso para algunos católicos. Pero esto es exactamente lo que el cielo pidió y continúa pidiendo en 2025. No basta con admirar Fátima, no basta con compartir videos o publicar frases en redes sociales. El tiempo de la inspiración ya pasó. Ahora es el tiempo de la implementación. Lucía no ofreció una sugerencia, emitió una advertencia, y en la urgencia silenciosa de sus palabras, el mismo cielo suplica nuestra respuesta.
Ignorarla es jugar con la eternidad. Lo que hace a este momento en la historia tan crítico no es solo la creciente confusión moral en la sociedad, sino también la creciente confusión espiritual dentro de la iglesia misma. El mensaje de Lucía y Fátima en su totalidad está arraigado en la claridad. Hay un camino correcto y un camino equivocado. Hay pecado y hay santidad. Hay cielo y hay infierno. En un mundo cada vez más alérgico a los absolutos, Fátima es una interrupción divina que se atreve a trazar la línea una vez más. Sor Lucía también enfatizó el peligro de perder almas por toda la eternidad, no en términos abstractos, sino en términos inmediatos y personales. No dijo que algunas personas podrían caer. Habló como alguien cargada con el conocimiento de que muchos perecerían si permanecían en el pecado. Esto no se trataba de geopolítica, ni de reformas institucionales. Se trataba de tu alma, mi alma, nuestras familias, nuestras naciones. Y este es, quizás, el aspecto más conmovedor de su testimonio. Descentraliza la culpa. Lucía lo dejó claro. Tú debes comenzar a reformarte a ti mismo. No esperes a Roma, no esperes a tu obispo, no esperes a tu influencer católico favorito. El cielo te está mirando a ti ahora. El llamado es personal. El tiempo es ahora. Mientras vivimos este año 2025, este mensaje cobra una nueva urgencia. Considera el estado del mundo. Niños están creciendo sin un sentido de propósito eterno. La asistencia a misa disminuye, mientras que la ansiedad y la desesperación se disparan. La fe es burlada. El vicio es celebrado. Y hasta dentro de la iglesia, la unidad está tensa bajo el peso de debates sinodales, tensiones culturales y prioridades cambiantes. Y aún así, ahí está Fátima, inamovible, no editada, indomable por las sensibilidades modernas. Sigue ofreciendo un mapa de ruta para salir del caos, pero uno que requiere un precio: oración, sacrificio, reparación y devoción. No porque Dios exija sufrimiento, sino porque el amor verdadero siempre implica la cruz. Sor Lucía lo sabía. Por eso sus palabras no eran amargas ni airadas. Eran dolidas, eran maternales, eran verdaderas. Una de las frases más conmovedoras de su entrevista es cuando describió la tristeza de Nuestra Señora. María nunca sonrió. Piensa en eso. La reina del cielo, resplandeciente y vestida del sol, apareció a unos niños no con celebración, sino con dolor. ¿Y por qué? Por el pecado, por las almas que se pierden, por un mundo que corre hacia su propia destrucción, no por la mano de Dios, sino por sus propias elecciones. Pero si esa tristeza atravesó el corazón de María, también debería atravesar el nuestro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reclamar el rosario, no como una oración de respaldo, sino como una necesidad diaria. Debemos entronizar el Inmaculado Corazón de María en nuestros hogares y consagrar nuestras familias a su cuidado. Debemos volver a ayunar. Debemos volver a enseñar a nuestros hijos. Debemos reconstruir la cultura de la penitencia, del respeto, del silencio ante Dios. Porque Fátima no fue solo para 1917. No fue solo para 1957. Es para ahora. Y la última entrevista de Sor Lucía no es una reliquia para recordar, es una comisión para responder. Para entender verdaderamente el peso de la última entrevista de Sor Lucía, debemos mirar más allá del mensaje mismo y dirigir nuestra atención a la mensajera, a la alma que cargó ese peso durante casi 9 décadas. Es fácil enfocarse en el drama de las palabras proféticas, las implicaciones globales, el choque cósmico entre el cielo y el infierno. Pero antes de que Sor Lucía fuera un vaso de profecía, ella fue una niña, una hermana, una hija, una amiga y, sobre todo, una sierva de Dios que llevó el silencio del cielo como una corona de espinas. Nacida el 28 de marzo de 1907 en el pequeño pueblo de Aljustrel, Portugal,
Lucía dos Santos fue la menor de 7 hijos. Su familia era sencilla, su crianza modesta. Sin embargo, desde temprana edad, ya había algo diferente en ella. Su madre la describía como notablemente inteligente y extrañamente madura en su vida espiritual. Lucía amaba orar, pasar tiempo a solas con Dios, y aun siendo niña, irradiaba una especie de autoridad silenciosa que sorprendía a quienes la rodeaban. Entonces vino el año 1917, y con él, las visiones celestiales que alterarían su vida para siempre. Junto a sus primos Francisco y Jacinta Marto, Lucía se encontró con la Virgen María en los campos de Cova da Iria. Lo que siguió fueron 6 apariciones que continúan generando ondas en la historia. 6 encuentros que contenían mensajes no solo para ellos, sino para el mundo entero. Mensajes de penitencia, oración, conversión y la urgente necesidad de volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Lucía era la mayor de los 3, y después de que Francisco y Jacinta murieran jóvenes, ella fue la única que quedó para cargar el peso completo de lo que habían visto. Y ese peso fue inmenso. Para la mayoría de personas, las experiencias espirituales se desvanecen con el tiempo. Para Lucía, nunca la abandonaron. Se quedaron con ella, grabadas en la memoria, selladas en el alma y encerradas bajo votos de obediencia que eventualmente la llevarían a un silencio profundo y prolongado. Lo que muchos olvidan es que Sor Lucía no fue solo una vidente, fue una atleta espiritual, entrenada en la escuela del sufrimiento y moldeada por actos diarios de santidad escondida. Después de los eventos de Fátima, vivió años de intenso escrutinio. Fue cuestionada, dudada, estudiada e incluso malinterpretada. Cada palabra suya fue pesada. Su silencio fue diseccionado. Y sin embargo, nunca buscó atención, nunca trató de capitalizar lo que había presenciado. Su enfoque siempre estuvo en lo que el cielo quería, no en lo que el mundo demandaba. Su director espiritual escribió una vez que Lucía sufría profundamente por el peso de portar un conocimiento que no podía compartir. Imagina saber algo que podría cambiar el mundo y que el cielo te dijera que no debes hablar de ello hasta el tiempo designado. Imagina tener 17 años, ya habiendo visto visiones del infierno, ya sabiendo de castigos divinos por venir, y luego ser encerrada en un convento, oculta del mundo, no como castigo, sino como protección. Lucía no resistió ese llamado, lo abrazó. En 1921, ingresó a las Hermanas Doroteas en España, donde vivió muchos años antes de unirse a la Orden del Carmelo en Coimbra, Portugal, en 1948. Fue allí, detrás de los altos muros del convento, donde Lucía vivió el resto de su vida, no en aislamiento, sino en intimidad, no en amargura, sino en profunda unión con Dios. Sus días estaban estructurados en torno a la oración, el silencio, el trabajo y el amor. No daba entrevistas, no buscaba ser una voz en la política eclesial. Vivía como María lo había pedido, con humildad, con obediencia y con amor. Quienes vivieron con ella la describieron como una mujer amable, reflexiva e incluso alegre, a pesar de la tristeza que cargaba. Sonreía con facilidad, aunque sus ojos siempre llevaban una gravedad interior. Hablaba poco sobre las apariciones, pero hablaba frecuentemente de Nuestra Señora, de Jesús y de la necesidad de santidad. Alentaba a sus hermanas religiosas a vivir vidas ocultas de reparación, a ofrecer sus más pequeños sacrificios por la conversión de los pecadores. Su devoción al Inmaculado Corazón de María no era teórica, era personal. Ella había visto ese corazón rodeado de espinas. Lo había visto sangrar en dolor por los pecados del mundo. Y se le había pedido hacer algo que la mayoría pasa su vida evitando: sufrir por otros sin ser vista. Vivir una vida de heroísmo invisible. Eso es lo que hace que el testimonio de Sor Lucía sea tan profundamente relevante hoy. En un mundo saturado de ruido, obsesionado con la visibilidad, adicto a la autopromoción, Lucía se presenta como una contradicción viviente.
una mujer que lo sabía todo, y sin embargo, eligió el silencio, que pudo haberse hecho famosa, y en cambio eligió el anonimato, que poseía el secreto más explosivo del siglo XX, y lo llevó como un cordero en sus brazos, sin permitir jamás que definiera su identidad. Su grandeza no radica en las visiones que recibió, sino en la vida que llevó después. Pasó más de 80 años al servicio de la Iglesia, y casi 60 de esos años en la vida religiosa, oculta del ojo público. Oró sin cesar por el Papa, por la Iglesia, por la salvación de las almas. Escribió cartas, diarios y reflexiones espirituales, muchas de las cuales solo fueron publicadas después de su muerte. Y a lo largo de todo eso, permaneció fiel al mensaje de Fátima, no como una reliquia del pasado, sino como una realidad viva que llevaba en su corazón todos los días. Al reflexionar sobre Sor Lucía en el año 2025, queda claro que su vida es más que una historia. Es un modelo de cómo sufrir bien, de cómo obedecer a Dios cuando cuesta todo, y de cómo confiar en que lo oculto suele ser lo más poderoso. En una época donde se aplaude a quienes gritan más fuerte, Lucía nos recuerda que el cielo muchas veces habla en susurros, y que los profetas más verdaderos suelen ser los más silenciosos. Su legado nos invita a considerar no solo lo que dijo, sino cómo vivió. Y en eso, quizás encontremos el verdadero secreto. No una frase encerrada en un documento del Vaticano, sino una vida de fidelidad silenciosa que habla más alto que 1000 palabras. En los últimos años, una tendencia sorprendente y poderosa ha emergido silenciosamente dentro de la Iglesia, especialmente entre jóvenes católicos que nacieron mucho después de que Sor Lucía partiera hacia la vida eterna. A pesar del rechazo creciente del mundo hacia lo sagrado, e incluso en medio de la confusión interna dentro de la Iglesia misma, cada vez más almas están siendo atraídas de vuelta a Fátima. No son atraídos por el espectáculo, sino por la verdad, no por modas, sino por el fuego de algo atemporal y real, algo que ha permanecido firme incluso mientras el mundo se hunde en el caos. Estos jóvenes creyentes no vieron las apariciones de 1917. Nunca escucharon a Sor Lucía hablar. La mayoría de ellos ni siquiera estaban vivos cuando San Juan Pablo II fue casi asesinado en el aniversario de la primera aparición de Fátima en 1981. Un evento que el mismo Papa luego conectó directamente con la advertencia de Nuestra Señora. Y sin embargo, de algún modo, el mensaje de Fátima los encontró. Como una vela pasada de mano en la oscuridad, la llama ha perdurado. En retiros juveniles, conferencias marianas, pequeños grupos de oración y apostolados en línea, hay un movimiento creciente de católicos que hablan del Rosario y del Inmaculado Corazón de María con la misma seriedad con la que hablaba Sor Lucía. No han sido enseñados por los medios de comunicación, ni por la cultura. La mayoría aprendió sobre Fátima porque salieron a buscar respuestas, y cuando la encontraron, hallaron algo que no se parece a nada más dentro de la Iglesia moderna: claridad, convicción y coraje. Sor Lucía dijo una vez que cada persona debe comenzar su propia reforma, y esta generación parece estar escuchando. Un número cada vez mayor de jóvenes católicos está dando la espalda a las promesas vacías del mundo y buscando lo que es puro, bello y eterno. Están aprendiendo a rezar el rosario diariamente, no por rutina, sino por necesidad espiritual. Están entronizando imágenes del Inmaculado Corazón en sus hogares, uniéndose a las devociones de los primeros sábados, e incluso usando escapularios nuevamente, algo que hace poco habría parecido anticuado o excéntrico. ¿Y por qué? Porque en lo profundo de sus almas, estos jóvenes comprenden algo crítico. Estamos viviendo en el tiempo que Lucía nos advirtió. La batalla espiritual ya no es teórica, es visible, audible, tangible. Se desarrolla en las escuelas, en las leyes, en los medios, incluso en documentos y conferencias de la Iglesia. La confusión que Sor Lucía previó ahora ha echado raíces, tanto en los corazones como en las instituciones. Y aún así, su remedio permanece igual:
simple pero profundo. Reza, haz penitencia, sé fiel al Evangelio, permanece cerca de María, aférrate a Cristo. Y no son solo los jóvenes laicos quienes están redescubriendo el legado de Lucía. En todo el mundo, comunidades religiosas enteras están regresando al mensaje de Fátima con una urgencia renovada. En países como Francia, España, Polonia, Filipinas, Nigeria e incluso en los Estados Unidos, pequeñas pero fervorosas congregaciones han comenzado a construir su espiritualidad alrededor del mensaje de Fátima. Para algunos, esto significa reintroducir procesiones públicas del rosario. Para otros, predicar sobre la realidad del pecado, el arrepentimiento y el infierno, verdades que han sido descuidadas por mucho tiempo en la predicación moderna. También ha habido un renovado interés en los escritos privados de Lucía, muchos de los cuales fueron publicados solo después de su muerte en 2005. Sus reflexiones espirituales, especialmente aquellas que escribió detrás de los muros del convento, revelan un alma completamente entregada a Dios. Escribía con un profundo discernimiento teológico, pero nunca con orgullo. Su tono era siempre de reverencia, sencillez y humildad. Las mismas virtudes que Nuestra Señora modeló perfectamente. Un tema recurrente en los escritos de Lucía es la idea de que la batalla final sería por la familia. Aunque nunca hizo una declaración pública sobre este tema, los que estaban cerca de ella, incluyendo cardenales y teólogos, han testificado que los advirtió en privado. La última gran lucha entre Satanás y Dios será sobre el matrimonio y la vida familiar. Esa advertencia ha cobrado una claridad aterradora en 2025, mientras las ideologías modernas continúan redefiniendo, y en muchos casos disolviendo, el mismo concepto de hombre, mujer, maternidad, paternidad y la santidad de la vida. Y sin embargo, incluso en esta batalla, la voz de Lucía no trae desesperación, trae dirección. Nos recuerda que el rosario es más que una devoción, es un arma espiritual, que María es más que una figura de consuelo, es una guerrera, la mujer vestida del sol que aplasta la cabeza de la serpiente. Y nos recuerda que la santidad es posible incluso en la oscuridad, especialmente en la oscuridad. Quizá eso es lo que hace a Sor Lucía tan necesaria para nuestro tiempo. No es solo una vidente de hace un siglo, es una madre espiritual para nuestra crisis presente. En ella encontramos a alguien que supo lo que era ser silenciada, ignorada, malinterpretada, pero que nunca titubeó en su misión. En ella encontramos un modelo de santidad oculta, de fe inquebrantable y de confianza absoluta en la providencia divina. Nunca buscó atención, nunca pidió reconocimiento. Y sin embargo, ahora, casi 2 décadas después de su muerte, está siendo redescubierta. Esta vez, no por peregrinos o periodistas, sino por las mismas almas por las que oró en secreto. Los niños del mundo, la familia que anhelaba proteger, los sacerdotes por quienes nos pidió rezar, los obispos a quienes rogó al cielo que guiara. En muchos sentidos, Sor Lucía es el cumplimiento de su propia profecía. Ella dijo una vez que la batalla final requeriría que cada alma eligiera un bando, con Dios o contra Él. No habría terreno neutral, no habría zona segura. Y ahora, mientras la Iglesia y el mundo están de pie justo en esa encrucijada, el mensaje de Lucía y su ejemplo están siendo abrazados por aquellos que están dispuestos a luchar del lado del cielo. Y este es el misterio de la providencia de Dios. Las voces más poderosas suelen ser las más silenciosas. Las verdades más ruidosas a menudo son susurradas. Y a veces, las figuras más importantes de la historia de la salvación no son las que gobiernan o predican, sino las que oran y sufren en silencio. Sor Lucía de Fátima fue una de esas almas, y aunque ya no esté en este mundo, el eco de sus palabras aún remueve corazones, rompe cadenas y nos llama de regreso a la verdad. No con truenos, sino con la voz suave de una pastora que una vez vio el rostro de la Madre de Dios
y que nunca dejó de intentar guiarnos de vuelta a casa. Una cosa es recibir un mensaje del cielo. Otra muy distinta es responder. Cuando las apariciones de Fátima ocurrieron en 1917, el mundo ya estaba en caos. La Primera Guerra Mundial había arrojado una larga y despiadada sombra sobre Europa. Las naciones estaban colapsando, millones estaban muriendo. Y, sin embargo, en medio del caos, 3 niños en una zona rural de Portugal recibieron una visita no de reyes ni de políticos, sino del mismo cielo. La Virgen María no se apareció a estrategas ni a generales, sino a pastores, porque Dios no revela sus planes a través de los poderosos, sino a través de los puros de corazón. En los años que siguieron, Fátima capturó la imaginación del mundo, pero la imaginación nunca fue el objetivo. Lo que el cielo ofreció a través de Nuestra Señora, y lo que Sor Lucía confirmó más tarde en su testimonio final, no fue una sugerencia ni una historia hermosa. Fue una advertencia divina, un llamado, una convocatoria clara y urgente a la oración, la penitencia y la conversión, dirigida no solo a los católicos, sino a toda alma humana. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondió el mundo? La respuesta del mundo es compleja y, al mismo tiempo, sobrecogedora. En las décadas inmediatamente posteriores a las apariciones, hubo un aumento de interés en el rosario, en la devoción mariana y en el mismo mensaje de Fátima. La Iglesia comenzó a investigar formalmente los eventos. La devoción a Nuestra Señora de Fátima se extendió rápidamente por Europa y América. Las peregrinaciones a la Cova da Iria aumentaban año tras año, incluso bajo la sombra de la inestabilidad política. La construcción de la gran basílica de Nuestra Señora del Rosario en Fátima se convirtió en un testimonio de la fe de millones. Y sin embargo, a pesar de todo este entusiasmo exterior, el llamado más profundo a la conversión personal y al arrepentimiento nacional muchas veces no fue atendido. Como Nuestra Señora había advertido en 1917, si el mundo no cambiaba sus caminos, vendrían sufrimientos peores. Y así ocurrió. La Segunda Guerra Mundial estalló exactamente como se predijo, un conflicto aún más devastador que el primero. Los errores de Rusia, también predichos, comenzaron a expandirse globalmente a través de la ideología del comunismo ateo. Naciones enteras fueron consumidas por regímenes que negaban a Dios. Perseguían a la Iglesia y encarcelaban o ejecutaban a los fieles. Aún así, ni siquiera entonces el mensaje fue plenamente abrazado. Sí, hubo muchas conversiones individuales. Sí, se promovió el rosario. Sí, se fomentó la devoción al Inmaculado Corazón de María. Pero la consagración completa de Rusia, tal como Nuestra Señora lo solicitó a través de Lucía, no fue realizada en la forma precisa que el cielo exigía. Al menos no por muchos años. Según Sor Lucía, la Virgen fue muy clara. Rusia debe ser consagrada por el Papa, en unión con todos los obispos del mundo, y debe hacerse explícitamente para evitar la propagación de sus errores y obtener la paz. La demora en ese acto específico se convirtió en uno de los aspectos más controvertidos y trágicos de la historia de Fátima. Cuando San Juan Pablo II realizó la consagración en 1984, muchos creyeron que ya era demasiado tarde para evitar el daño espiritual que ya se había hecho, aunque ese acto sigue siendo objeto de debate teológico. Y aunque la Unión Soviética colapsó pocos años después, Sor Lucía nunca tuvo permiso de hablar libremente sobre el resultado. El silencio que rodeó el tercer secreto y sus implicancias solo alimentó la especulación y frustración de los fieles. Pero más allá de la geopolítica, algo más sutil y más peligroso ocurrió. Una especie de fatiga espiritual comenzó a asentarse. Con el paso de las décadas, con el fin de la Guerra Fría y el auge de la prosperidad global en algunas regiones, la urgencia de Fátima comenzó a desvanecerse de la memoria colectiva. Los eventos dramáticos del pasado fueron vistos con una especie de nostalgia distante, como si pertenecieran a otra era. El rosario fue reemplazado lentamente por nuevas tendencias espirituales.
El llamado a la penitencia se suavizó en simples palabras de ánimo. La urgencia del mensaje de Nuestra Señora fue enterrada bajo capas de interpretaciones académicas o prudencia pastoral. Incluso dentro de la Iglesia, hubo voces que intentaron neutralizar Fátima, no negándola, sino redefiniéndola. Las advertencias eran simbólicas. Los secretos ya se cumplieron. El mensaje sigue siendo importante, pero ya no con la misma inmediatez. Algunos teólogos incluso sugirieron que Fátima era simplemente un reflejo de los miedos culturales de su tiempo, más que una intervención sobrenatural con implicancias globales. Pero esa narrativa, la que trata a Fátima como un capítulo cerrado, está siendo silenciosamente desmentida en nuestros días. En 2025, las señales son imposibles de ignorar. El desorden moral se propaga como fuego. La confusión doctrinal dentro de la Iglesia ha alcanzado niveles antes inimaginables. Los valores tradicionales son despreciados. Las familias están fracturadas. Naciones que alguna vez estuvieron enraizadas en el cristianismo, ahora aprueban leyes que contradicen abiertamente el Evangelio. La santidad de la vida está amenazada, tanto en su inicio como en su fin. Y en medio de todo esto, las divisiones dentro de la Iglesia se profundizan, no solo políticamente, sino espiritualmente. Y aquí estamos, exactamente en el lugar donde Sor Lucía advirtió que estaríamos. Y sin embargo, el cielo no nos ha abandonado. El rosario aún espera en nuestras manos. El Inmaculado Corazón aún anhela acogernos. El llamado sigue siendo el mismo. Siempre lo ha sido. El cielo no cambia. Nosotros sí.